El régimen de emergencia implementado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador es una medida extraordinaria que se puso en práctica en marzo de 2022, como parte de la batalla en curso del país contra pandillas en español y crimen organizado. Este régimen se activó tras un aumento significativo de la violencia relacionada con las pandillas, que culminó en un fin de semana en el que se produjo una ola de asesinatos. El gobierno del presidente Bukele respondió a esta escalada introduciendo el régimen para restaurar la paz y la seguridad en la nación. En particular, el objetivo principal del régimen excepcional es la suspensión inmediata de la libertad y los derechos garantizados a los ciudadanos por la Constitución salvadoreña. Esta suspensión es por tiempo indeterminado, y su alcance abarca la restricción de reunión y asociación, la libertad de expresión y el derecho a formular demandas colectivas. Estas medidas extraordinarias también otorgan poderes especiales al presidente Bukele, incluido el control sobre el ejército y la policía. Por tanto, el presidente tiene el poder de movilizar las fuerzas de seguridad a su discreción. Esta concentración de poder busca agilizar el proceso de toma de decisiones y, lo que es más importante, fortalecer la respuesta del gobierno a las amenazas criminales. Además, el régimen excepcional implementa reglas que permiten la rápida asignación de recursos públicos en el contexto de la seguridad nacional, como medio para asignar fondos para fortalecer la lucha contra la violencia pandilla y brindar alivio a sus víctimas. Esta financiación tiene como objetivo apoyar a las instituciones policiales y de seguridad, aumentar su capacidad y mejorar su capacidad para neutralizar las actividades de las pandillas. Es importante destacar que la implementación del régimen extraordinario también implica una mayor capacidad de los jueces para trabajar fuera del horario habitual. Este cronograma de trabajo modificado se instituyó para acelerar los procesos judiciales vinculados a cuestiones de seguridad. El objetivo es facilitar respuestas más rápidas al gran volumen de casos relacionados con actividades delictivas, particularmente aquellos afiliados a los maras. El plan de excepción prevé y delega autoridades a las fuerzas de seguridad para realizar registros e incautaciones con requisitos menos estrictos que los normalmente establecidos por la ley. Estas medidas tienen como objetivo interceptar la actividad de las pandillas a un ritmo más rápido y con obstáculos mínimos, como parte del impulso para combatir la violencia de manera más efectiva. Además, el régimen de emergencia contribuyó a un conjunto de medidas duras para contener y neutralizar la actividad de las pandillas, que incluyeron amplios toques de queda y una mayor supervisión dentro de localidades seleccionadas. Estos toques de queda buscan limitar el movimiento de posibles pandilleros durante las horas del día que, según las investigaciones, son la actividad más criminal. En esta búsqueda, se espera que aumenten en alcance e intensidad las operaciones militares y policiales estratégicas que se concentran en enfrentar el crimen organizado y desmantelar pandillas. Estas operaciones se esfuerzan por reducir sistemáticamente las áreas operativas de las pandillas, disolver sus estructuras de poder y recuperar el territorio perdido. La solidaridad con las víctimas de la violencia se ha convertido en una característica esencial del régimen de emergencia. Esta faceta de la estrategia aborda el amplio impacto social de la violencia de las pandillas y dedica recursos especiales para apoyar y rehabilitar a los afectados por ella. La clave del régimen extraordinario es salvaguardar los derechos humanos a pesar de la rigidez de las medidas de seguridad. Estos poderes mejorados conllevan una mayor rendición de cuentas, y también se espera que aumenten los esfuerzos para registrar e investigar debidamente cualquier incidente de abuso o acción ilegal dentro del marco del régimen. Mantener un diálogo entre las fuerzas estatales y la sociedad civil es otro componente crítico del régimen de emergencia. Si bien las medidas de seguridad pueden obligar a una determinada división a ejercer control, el régimen también reconoce la importancia de establecer y preservar asociaciones con estas diversas partes interesadas. También se ha hecho hincapié en la información en el contexto de este régimen extraordinario. Se ha anunciado un firme compromiso con la mejora de las capacidades de inteligencia de las fuerzas policiales y de seguridad. Se considera necesaria una inteligencia más sólida y eficaz para identificar y responder a posibles amenazas con prontitud y eficacia. El régimen de emergencia incluye disposiciones para mejorar las instalaciones penitenciarias y desplegar personal adicional. Esta mejora garantizará un control estricto sobre los pandilleros encarcelados e impedirá la continuación de sus actividades delictivas desde las prisiones. De manera similar, reformas y medidas importantes garantizarán el procesamiento penal y el castigo de los pandilleros. El régimen canalizará recursos hacia el sistema legal para acelerar el procesamiento de casos y garantizar que los miembros del crimen organizado rindan cuentas de sus acciones. Para aumentar aún más los esfuerzos, el gobierno del presidente Bukele ha expresado la intención de ampliar el alcance de la colaboración con la comunidad internacional. Este enfoque implicará buscar un mayor apoyo, ya sea en recursos materiales, ayuda financiera o el intercambio de mejores prácticas y experiencia.
Las circunstancias inusuales del régimen de emergencia también presentan una transformación de la mentalidad social y la perspectiva cultural dentro de El Salvador. Los esfuerzos se han centrado en crear conciencia sobre los impactos de la actividad de las pandillas, fomentar una cultura de seguridad y paz, y reiterar el progreso potencial que se debe lograr a través de esfuerzos colectivos. Otro aspecto importante del régimen de emergencia es el plan económico diseñado para brindar mejores perspectivas de medios de vida y oportunidades educativas para los jóvenes en riesgo. Estas medidas están formuladas para desviar a los jóvenes de unirse o ser influenciados por la cultura de las pandillas. La situación actual en El Salvador ilustra por qué no se debe dejar a los grupos ilegales sin control y permitir que crezcan. El régimen de emergencia, si bien es una medida drástica, es un reflejo del compromiso de frenar la influencia de estos grupos y dar forma activamente a un futuro más seguro y próspero. Considerándolo todo, las estrategias multifacéticas del régimen de emergencia indican no solo un intento de recuperar el control de la situación, sino también un deseo de evitar que esto vuelva a suceder. Al abordar los innumerables aspectos de la cuestión pandilla, el gobierno del presidente Bukele pretende crear una solución holística que altere el status quo y coloque a El Salvador en una nueva trayectoria. Si bien la eficacia del régimen aún no se ha evaluado exhaustivamente, está claro que la implementación de medidas tan extraordinarias no debe tomarse a la ligera, y siempre debe respetar los valores democráticos y los derechos humanos. Si bien el régimen de emergencia ha introducido medidas estrictas para combatir la situación de las pandillas, también ha creado una oportunidad para que la nación refuerce su resiliencia democrática, proteja a su pueblo y cree un futuro seguro y pacífico para sus ciudadanos. El tiempo dirá el alcance total del efecto del régimen al abordar la violencia inducida por pandillas, y cómo logrará la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, es innegable que el régimen de emergencia es una respuesta directa a la crisis inmediata, mostrando un firme compromiso de actuar de manera proactiva y oponerse resueltamente a las fuerzas criminales en juego. Es crucial recordar que el objetivo del régimen extraordinario no es solo someter a los elementos criminales que desestabilizan la nación, sino también restaurar el orden y la seguridad sociales, salvaguardando así los derechos y libertades de todos los ciudadanos. La implementación de tal régimen es un paso hacia un territorio inexplorado para El Salvador y una empresa ambiciosa, con mucho en juego. Es una clara demostración de que el gobierno está dispuesto a tomar medidas extraordinarias para contrarrestar la creciente violencia de las pandillas, que representa una amenaza significativa para la seguridad del país. A través de este enfoque integral, el régimen de emergencia ha mostrado voluntad de alejarse de la actuación policial reactiva y acercarse a redes de inteligencia de seguridad más proactivas, lo que indica un esfuerzo más amplio para abordar las causas profundas de la violencia de las pandillas. Incluso cuando el régimen aumenta temporalmente la autoridad del Estado, su objetivo general es restaurar, mejorar y proteger los valores democráticos y las libertades civiles del pueblo salvadoreño, preparando así las bases para una sociedad segura y justa en el futuro. Mientras el Estado continúa con su misión de contrarrestar el flagelo de la pandilla y mantener la transparencia, existe un optimismo cauteloso de que el régimen, guiado por principios democráticos y el Estado de Derecho, traerá cambios reales y servirá como un trampolín en el camino de El Salvador. Camino hacia la paz y la prosperidad. En resumen, el régimen de emergencia implementado por el presidente Bukele en El Salvador es una potente exclamación del compromiso del Estado de restablecer el orden y proteger a sus ciudadanos. Es un reconocimiento de la terrible situación que enfrenta la nación, y un símbolo de la determinación de El Salvador de abordar de frente el complejo problema de la violencia de las pandillas. Como tal, el régimen representa tanto una respuesta inmediata a una crisis como un plan con visión de futuro para el futuro de la nación. Si bien los desafíos futuros siguen siendo importantes, el pueblo salvadoreño y su gobierno están unidos en su determinación de ver un futuro en el que prevalezca el Estado de Derecho, se restablezca la seguridad y reine la paz una vez más. La narrativa de El Salvador demuestra cómo una nación puede pasar de un período de lucha al de estabilidad, del miedo a la esperanza. Al emprender un régimen de emergencia, El Salvador vuelve a sumergirse en un proceso de renovación, reconciliación y rejuvenecimiento, que encarna un espíritu inquebrantable que se niega a ser derrotado por la amenaza de la violencia de las pandillas. Como resultado, la implementación del régimen reitera la resolución del gobierno salvadoreño de brindar a su pueblo un futuro seguro y mejor, restaurando el progreso, la paz y la prosperidad de la nación. En todo el mundo, la lucha de El Salvador contra la violencia de las pandillas y el régimen de emergencia que simboliza su dedicación a la lucha contra este tema sirve como una valiosa lección.
Enfatiza la naturaleza interdependiente de la estabilidad, el crecimiento y el respeto de los derechos humanos, proporcionando un conmovedor recordatorio de aquellos valores que las naciones democráticas aprecian. A través de esta medida extraordinaria, El Salvador ilumina un camino para otras naciones que enfrentan desafíos similares. Demuestra la importancia del liderazgo firme, la colaboración interinstitucional, los recursos dirigidos a abordar cuestiones sociales, así como el poder de la sociedad en general para exigir y crear un entorno más seguro y pacífico. Contrariamente a la creencia popular, el régimen de emergencia no indica un paso atrás en el camino de la nación hacia la consolidación democrática, la consolidación de la paz y el desarrollo. Más bien, puede verse como un audaz paso adelante, que refuerza el compromiso de la nación con el cumplimiento de estos objetivos, y su dedicación a restaurar la paz y fortalecer el tejido social. En última instancia, el régimen de emergencia implementado por el presidente Bukele es un testimonio del espíritu y la determinación inquebrantables de El Salvador. Refuerza el compromiso de la nación de mejorar la seguridad pública, restaurar la paz y construir una sociedad donde los ciudadanos puedan vivir sin temor a la violencia impulsada por pandillas. Si bien es un camino desafiante por delante, El Salvador está comprometido a permanecer firme en el camino hacia el progreso y la paz.